Buenos días, amados hermanos. Reciban un fuerte abrazo de parte mía, de mi amada esposa también, que les envía saludos a cada uno de ustedes. Ella está coordinando hoy una visita que hacemos cotidianamente o con cierta frecuencia con un equipo de hermanos allá en Capital, al Hospital Roosevelt. Así es que me da un grato placer, hermanos, poderles acompañar, y considero un enorme honor que podamos estar juntos, reunidos, para darle honor y gloria al Rey, al que se lo merece. Felicitaciones, hermano Jona, también por ese reconocimiento y ese esfuerzo, y a cada uno de los hermanos batalladores que están frente a sus hogares, deseando que Dios bendiga a cada una de sus familias. Vamos a tener un momento de oración, pidiendo al Señor dirección. Nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús, esta mañana estamos agradecidos de todo corazón por las cosas buenas, Señor, que tú has derramado en nuestras vidas, bendiciones desde nuestra salvación, Señor, desde ese sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo, hasta cada cosa cotidiana. Padre de misericordias, eres llamado, Señor, porque tus misericordias son nuevas sobre tus hijos cada día. Esta mañana, Señor, estamos acá en un mismo sentir, con un propósito de aprender, de recibir de ti también, de adorarte, de darte de lo mucho que tú nos das, pero también de recibir de tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, en medio del tiempo que vivimos, a ser una iglesia alerta, a ser padres, madres, que estemos al pendiente cuidando de nuestras familias, y oramos dándote gracias para que tú te manifiestes en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Queridos hermanos, hoy voy a hablarles acerca de un tema que quizás no se habla mucho en las iglesias hoy. Se percibe en el ambiente, se escucha. Los jóvenes están quizás entendidos de muchas de las facetas y caras que son visibles al público, pero muy pocos quizás están enterados. En muchas de las iglesias me he encontrado con esto acerca de este movimiento. Pero más que señalar el error y señalar el peligro, deseo darles herramientas prácticas que podamos aplicar en nuestros hogares, con nuestras familias. Porque para mí esto es más importante que examinar el error. No lo vamos a hacer tanto así, sino que dar herramientas para aplicarlas en el hogar con nuestros hijos. Hoy deseo que veamos este tema, que protejamos a nuestras familias del globalismo. Y quiero introducirme en la siguiente diapositiva con un pasaje que está en Nehemías. Dice la palabra en Nehemías capítulo 4: y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. El siguiente pasaje dice: entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, y por vuestras mujeres y por vuestras casas. Siguiente dice: desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. El que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Amén. Queridos hermanos, ayer en la noche hablábamos acerca de la necesidad de que Dios fuera el centro de nuestros hogares.
Por demás era el esfuerzo que nosotros hacíamos en edificar si Dios no edificaba. Por demás era el esfuerzo que hacíamos en proteger si Dios no protegía. Sin embargo, queridos hermanos, hablábamos también ayer que no se está edificando como se debe en los hogares y no se está velando en los hogares como se esperaría. Hoy quiero agregar este elemento, hermanos. La iglesia, nosotros como padres de familia, estamos siendo llamados a proteger, no solamente a edificar, sino a velar contra el enemigo en nuestros hogares. Temo decirles, y muchos de nosotros ni cuenta nos hemos dado, que el enemigo ya entró a nuestras casas. Está implantado en la mente de los jóvenes, de los chicos, de los adolescentes. Hermano David Ormachea hablaba que se había levantado un enemigo formidable en este tiempo final, capaz de secuestrar la mente de los chicos, de los jóvenes, de los adolescentes. En Colombia, donde se aprobaron ciertas leyes, ellos dijeron, los funcionarios colombianos vinieron a Guatemala hace un par de meses y dijeron, esto se revirtió en nuestro país, pero provocó un daño irreversible en nuestra juventud por el tiempo que esta situación se había aprobado. Hay cosas que debemos entender, queridos hermanos, que la Biblia nos enseña. Dios instituyó a la familia, amén. Es ocurrencia de Dios, es creatividad de Él, la familia, el matrimonio. Y estos son fundamentos de la sociedad. Dios diseñó el matrimonio, la familia, la paternidad, la maternidad, incluso la sexualidad. Dios se inventó el sexo. Él es el experto en sexo. Es lo que le digo a los jóvenes cuando hablamos del tema. A Él tenemos que recurrir. Y estos aspectos familiares son fundamento de una sociedad. Por eso, Él establece los principios que rigen cada uno de estos vínculos sagrados. Siguiente. Ahora, el día de hoy, queridos hermanos, es importante entender, la siguiente diapositiva, hermano, que se ha levantado este movimiento. El globalismo es un intento de controlar todo el planeta, queridos hermanos. Ellos le llaman de tener, digamos, el gobierno global. Ellos dicen, para problemas globales, soluciones globales. Y es un intento que ellos han estado empujando desde el siglo pasado por lograr este cometido. Este movimiento es un movimiento político e ideológico de administración mundial. No hablo de la globalización. La globalización es un movimiento que surge tiempo atrás con esto de las comunicaciones. Tú puedes comprar en otro país del mundo. Platicando con unos hermanos de allá de San Juan, Zacatepeques, cultivaban rosas y un día alguien vio su página de internet y los llamó de Europa y les dijo, nosotros queremos rosas, ustedes. Y entonces ellos felices, contentos que les estaban pidiendo rosas de Europa. Y entonces ellos dijeron, bueno, ¿cuántas rosas quieren? Queremos un furgón de rosas. Y estaban ahí los agremiados, ¿verdad? Y dijeron, juntamos un furgón de rosas, lo llenamos. Y entonces dijeron, sí, llenamos el furgón de rosas. ¿Para cuándo lo mandamos? Queremos un furgón de rosas semanales. Y los pobrecitos se fueron de espaldas, no tenían para surtir esa demanda. Esa es la globalización. Pero el globalismo, queridos hermanos, es un movimiento diabólico. Para los que sabemos y entendemos un poco de profecía, esto huele a lo que dice la palabra que va a surgir en el último tiempo. Un último orden a nivel global. ¿Se recuerda de eso? Este movimiento está empedrando las calles de lo que vendrá. En esa diapositiva que está en pantalla, yo hice una especie de collage, porque ellos son los responsables de cada una de estas cosas. Por ejemplo,
del movimiento en donde se llevan a las escuelas, se llega a adoctrinar a los niños desde pre-kinder por medio de drag queens, homosexuales, personas de diferentes géneros, según ellos, que ahora ya van más de 33 géneros. Ellos son los responsables, ellos empujan esto, ellos son los responsables de la identificación global. Métase a su computadora, ponga ID 2020 y usted va a encontrar ahí el esfuerzo de estas organizaciones por darnos a nosotros una identificación global. Yo tengo aquí en mi billetera mi DPI y mi licencia. No necesito otra identificación. Pero ellos están promoviendo que todos los ciudadanos del mundo tengan una identificación diferente de esta. Por ahí están, ya entraron a Latinoamérica, están en África, ofrecen $50 en criptomonedas para registrar tus datos biométricos. La gente va, hacen las colas para registrar sus rasgos biométricos, porque están detrás de esto. Esto ya se echó a andar. Ellos son los responsables del matrimonio igualitario. Ellos son los responsables del movimiento feminista de última ola radical, en donde dice que muera el patriarcado. Ellos son los que patrocinan, queridos hermanos, la migración ilimitada. El gobierno de Joe Biden en sus primeros días metió a 2 millones de indocumentados. Llegaban a traerlos en buses y los fueron a instalar a diferentes estados de Estados Unidos en los primeros días de gobierno. Por eso la enorme migración que usted vio pasar por Guatemala. Pero eso en Europa ha sucedido de años. Cuando uno mira la selección de Francia, ¿verdad? En los álbums, los chicos dicen la selección francesa, llenábamos ahí los álbums y cuando todos negritos. Y es porque en Francia, aparte que tiene colonias en África, ellos han promovido esto. Europa se ha llenado de musulmanes, pero esto es un esfuerzo del globalismo para diluir la idiosincrasia de cada país, para quitarle su identidad a cada país, porque eso les permite más fácilmente gobernar a las naciones. Podríamos seguir hablando. El movimiento de ideología de género es ocurrencia de ellas. El movimiento pro aborto es ocurrencia de ellos. La moneda única global es ocurrencia de ellos. Las famosas CBDCs, las monedas digitales, no hablo de las criptomonedas, la moneda digital. Un banquero dijo: las personas que tienen su dinero en el banco, nosotros sabemos cuando ellos usan sus tarjetas de débito, de crédito, sus transacciones digitales, sabemos a dónde van a parar. Pero ¿qué va a hacer con el efectivo? ¿Qué hace la gente con el efectivo? No lo sabemos. Ahí está, desaparición del efectivo para que surja la moneda digital, las CBDCs a partir de las naciones. ¿Quiénes son esta gente, hermanos? Ahí están los grandes filántropos. Gente que tiene intenciones perversas. Ahí están todos este movimiento. La guerra en Rusia fue provocada, fue incitada y fue provocada porque Rusia no se doblega ante este movimiento. China no se doblega ante este movimiento. Los países árabes no se doblegan, pero ahí va el esfuerzo. Ahora yo quiero decirte, hermano, esto ya está en tu hogar. A través de las plataformas Netflix, a través de YouTube Kids, a través de todos los medios de comunicación, está presente esta terrible influencia en nuestras familias. Ellos tienen una obsesión por la población mundial. Aquellos que no han nacido, ellos prefieren que no nazcan. Aquellos que se pueden reproducir, ellos impulsan que no se reproduzcan. Y aquellos que ya están viejitos, ellos promueven que se mueran pronto. ¿Cómo promueven que no nazcan? A través del sexo seguro y el aborto. ¿Cómo promueven que no se reproduzcan? A través de ideología de género, matrimonio igualitario, feminismo extremo y esterilizaciones masivas por equivocación.
¿Cómo promueven el que se mueran pronto? A través de leyes de eutanasia, las pandemias, esto ya se sabe, hermanos, esta pandemia fue planificada, hambrunas y guerras. Bueno, la pregunta es, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer nosotros? La iglesia ha sido llamada a detener esta descomposición social, aunque ya sabemos que la maldad se multiplicará hasta el fin del tiempo. Nuestra responsabilidad es detener esa putrefacción. No podemos acobardarnos como hizo, disculpen, la iglesia en Canadá. La iglesia en Canadá, cuando estaba entrando este movimiento, cuando estaba entrando Trudeau, ellos dijeron: no nos metamos en problemas, nosotros continuemos con nuestra labor, y se acobardaron. Ha sucedido en España, ha sucedido en varios países, queridos hermanos. ¿Y qué sucedió? La sal fue pisoteada. Pastores terminaron en la cárcel. Hoy, hermanos, es horrible. Hay buenas cosas, yo tengo amigos en Canadá, pero el asunto en el cuidado de los niños y las leyes LGBT han ensuciado la vida social allá en aquel país. Y aquí es donde ya entramos al tema de la familia, hermanos. Porque la familia, la siguiente diapositiva, hermano, porfa. La siguiente. La familia es la última trinchera que protege al individuo. El globalismo identificó 3 enemigos. En primer lugar, el Estado-nación, que surge después de la Revolución Francesa y este acuerdo de la paz en Westfalia. Surge en los países como los conocemos ahora. Ese concepto de país, eso es un estorbo. Ya tienen algo pensado las instituciones, la ONU, etcétera. Pero el segundo enemigo que ellos detectaron es la familia, porque la familia protege al individuo. La familia le da seguridad al individuo. Yo he encontrado personas profesionales de indigentes, y le digo, y me he encontrado una persona que estaba hablando yo con él, muy atinado, hablaba con un lenguaje así elevado, y entonces me dijo que él era licenciado. Yo le dije: ¿y qué estás haciendo acá? Es que no tengo familia. Una persona sin familia, hermanos, es vulnerable. Y ellos han decidido atacar la familia. Ellos le llaman deconstruir, yo le llamo destruir la familia, la base de la sociedad. Y eso es lo que usted y yo tenemos que tomar en cuenta, y debemos tomar cartas en el asunto. Esta es una foto de una trinchera de la Primera Guerra Mundial. Esa construcción está del nivel de tierra hacia abajo, porque protegía a los soldados. Si había un soldado herido, ¡ay, ay!, ahí lo llevaban, ahí estaban los médicos. Si se le rompía a alguien su fusil, ahí se lo reemplazaban. Si tenía su casco un abollón o lo perdió en batalla, ahí le daban uno de repuesto. Ahí la familia le da estabilidad al individuo, hermanos. Le permite su desarrollo emocional, su desarrollo físico, su desarrollo familiar. Esto es algo fabuloso, el diseño de Dios. Amén. Ahora el asunto es: ¿cómo protejo a la vida de mis hijos de estos movimientos que se están levantando? La siguiente, querido hermano. Ahí estamos bien. Número 1, hermanos. Protegemos a nuestra familia cuando confiamos en el Señor. Amén. Este pasaje que leyó mi hermana, que habla acerca de que nuestro Señor está por sobre todo principado y autoridad, sobre todo nombre que se nombra. A veces estos movimientos parecieran muy pechugones, muy grandes, muy protagonistas, pero el que está encima de todo este caos es nuestro Señor. No hay manera, y usted tiene que hacérselo ver a sus hijos, no hay manera de pasar en medio del caos moral que vivimos
que no es agarrado de la mano del Señor, confiando en Dios. Mire lo que dice el Salmo 7:1: Jehová, Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Jeremías 17, ese no está ahí, pero lo podemos buscar. Jeremías capítulo 17. Mire lo que dice la palabra. Versículo 5: así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama que el desierto, como la retama del desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero mire lo que dice el verso 7: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. El que confía en Dios. Cuando oramos en casa, nuestros hijos miran que nuestra confianza está puesta en el Señor. Amén. Entonces tu familia debe entender que en este tiempo final, y delante de cualquier ideología, creencia, cualquier situación sutil que se meta, lo que nos libra es la confianza en el Señor. Siguiente, por favor. Pero no solamente eso, hermanos. Hay una labor que también tenemos que hacer en casa. Este pasaje en Deuteronomio capítulo 6 es la declaración de fe más importante para el pueblo judío. Esta es la que más conocemos. Hay otra, en otro pasaje de la Escritura, pero esto es conocido como el Shema. Shema Israel. Y se llama Shema porque la primera palabra que usted lee ahí en hebreo es Shema. Pero ahí empieza el problema, porque para nosotros en la cultura occidental, oí significa, es equivalente a informarte. Por ejemplo, usted está oyendo las noticias o oyendo el partido y usted dice: oí, parece que metieron gol. ¿Qué es lo que le está diciendo a la otra persona? Oí, informate, entérate. Pero para el judío, para esta cultura, hermanos, el oír es diferente. El oír significa oye para obedecer. Y entonces aquí encontramos este pasaje que dice: oye Israel, solo hay un Dios. Amén. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Qué importante es eso, porque Él es el único digno de adoración, de recibir el honor, de recibir nuestras vidas como ofrenda. Y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No sé si le parece conocido ese verso. Está en el Nuevo Testamento. ¿Se recuerda? Cuando alguien le llegó a preguntar a Jesús: ¿y cuál será el principal mandamiento? Y Jesús le devolvió la pregunta y él contestó esta frase del Shema: amarás a Jehová tu Dios. Y aquí viene lo importante, hermanos. La primera parte del pasaje está dirigida a los padres. Dios espera que tú como padre, tú como madre, nosotros amemos a Dios con todo lo que tenemos. Amén. Con todas las energías, con toda la fuerza, con toda nuestra pasión. Y que le demos a su palabra la importancia de vida. Porque mire lo que dice la siguiente frase: y estas palabras que yo te mando hoy. Aquí podríamos poner entre paréntesis papás, papaces y mamaces. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Y ahora sí, ahí viene por lo que todo el mundo lee ese pasaje. Y la repetirás ¿a quiénes?
a tus hijos. Hay dos cosas que detestan los adolescentes y los jóvenes. Una, las injusticias. Ay, no es justo. A mi hermana le diste esto y a mí no me lo compraste. Ay, mire, los chicos están pendientes de si usted hace una cuestión ahí, inclina la balanza en favor de uno de los hermanos. Ellos detestan las injusticias, pero la segunda cosa que detesta un joven, un adolescente, es la hipocresía. Y este pasaje está hablándole a la gente que yo debo de estar enamorado de Dios para poder hablarle a mis hijos de Él. Y esto, hermano, es lo que se está dejando de hacer en la iglesia. Mi hija está ayudando colabora en escuela dominical en la iglesia allá en Ciudad San Cristóbal. Y entonces ella me ha dicho: papá, los niños no saben nada de la Biblia. ¿En serio? Sí, yo les pregunté si sabían quién era Samuel y nadie sabía quién era Samuel de los chiquitos. No los más pequeñitos, los medianos, no sabían quién era Samuel, no sabían. No, les pregunté quién era David y no saben quién es David. Hermanos, hemos encontrado que los padres esperan que al pastor que le pago, que las ofrendas que doy, ellos por lo menos enseñen las historias bíblicas a mis hijos, pues. Pero los padres se han olvidado de hacerlo en casa y hemos fracasado, hermanos. Vea, y yo le traigo esa palabra de advertencia, querido hermano. Se ha fracasado en el hogar. Estoy hablando de hogares cristianos. No se está enseñando la palabra en la casa. Los chicos están en sus dispositivos, están en otro rollo, no están estudiando la palabra. El devocional, yo me sorprendí cuando yo fui mormón 12 años. Allá los mormones tenían su libro, así parecía guía telefónica para hacer cultos en el hogar. Cuando yo me convertí al evangelio, esperaba encontrar algo parecido. No hay nada. Pero no lo necesitaba. Ahí habían dinámicas, historias y lo que sea. Pero eso no lo necesitamos si usamos un poco de creatividad para tener un tiempo juntos. Hermanos, ¿cómo es su tiempo devocional? Yo te pregunto. Hay un tiempo en familia donde se reúnen a estudiar la Biblia, a compartir algo. Así, hermano, mire, yo le digo a mis hijos: siéntense bien, arreglate el pelo que estás muy despeinado, vamos a tener el culto familiar. No, hombre, hermanos, ya íbamos perdiendo. Tengamos un tiempo agradable con ellos, un tiempo para platicar, para orar por sus necesidades, para comentar un pasaje de la Biblia, para compartir cosas buenas que les pasaron en el día, necesidades por las cuales orar. Entonces tengamos ese tiempo. No se está haciendo en casa, hermanos. Y yo quiero tirarte esa brasa caliente. Recibe esa brasa caliente. Tenemos que llevar la palabra de manera armoniosa, atractiva a la casa. Ahorita vamos a ver otras ideas, pero tú proteges a tu familia cuando enseñas la palabra de Dios. Solamente la verdad hace libres a las personas. He escuchado testimonios de transvestis, de personas que han estado involucradas, incluso se han hecho operaciones, situaciones ya irreversibles en su vida, pero conocieron la verdad de Dios y hoy testifican: ¿cómo no supe esto antes? Porque la palabra los liberó de sus cadenas espirituales. La palabra de Dios libera a nuestros muchachos. La verdad de Dios es absoluta, no es relativa, válida para toda persona, en todo lugar y en cualquier época. Ella es nuestra norma de vida. Amén. Tenemos que compartírsela a nuestros hijos. Lo que hoy vivimos, hermanos,
No es una batalla ideológica o cultural nada más. Estamos frente a una batalla espiritual y esto es lo que está en juego: la palabra de Dios, la verdad de Dios. Hoy estamos siendo bombardeados por mentiras del diablo y las personas se las están creyendo. Ahora, la siguiente, por favor, la siguiente. Enseñemos la palabra, hermanos, para que nuestros hijos sean sabios, aprendan a tomar decisiones. Y mire, nunca comparta información neutral. Por ejemplo, usted va en el carro, ahí está el semáforo, y de repente ahí a la par, un tipo tirado, todo vomitado, orinado y sin zapatos. Y ahí está su hijo, y su hijo se le queda viendo. Papá, ¿qué le pasó a ese señor? Una información neutral es decir, ese es un bolo, es un borracho. Eso es una información neutral. Yo quiero decirte, hermano, eso a nuestros chicos no les sirve para nada. Porque mientras el padre le aclaró su duda, supuestamente, el chico está pensando un montón de cosas y ese cuadro se repite. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer? Deberías tú de decir: hijo, él es una persona, él tiene problemas con esto del licor, con la cerveza. Mira, ahorita es fin de mes, tal vez ya le acababan de pagar su dinero que él tenía que llevar a su casita para la comida de sus hijos y de su esposa, pero él se fue a la cantina y ahí es donde venden estas cosas. Se tomó muchas cervezas y mira lo que le pasó, y mira, quedó todo vomitado, mira, ya se orinó, mira, está quemada su piel por el sol, mira, hasta le robaron los zapatos. Por eso es que nosotros no hacemos eso. Aproveche esos momentos para explicarle y aplicar la palabra de Dios. No sé si me explico, hermanos. Otra de las cosas es que las redes sociales, tienes que explicarle a tus hijos que cuando te pregunten qué es esa banderita de 6 colores, explícale la tecnología, las cuestiones de la tecnología. Lo veremos más pronto, en un momento. Explícale también acerca de este fenómeno que se está viendo, del que se permite el casamiento. ¿Por qué los 2 hombres se besaron? Explícaselo, ayúdale. Que tu hijo, hermano, prepara a tu hijo para ser un tigre con criterio, no una gacela presa de la sociedad y toda esa basura que se está vendiendo. Ayer me decía un joven de acá algo que quiero cerrar con esta diapositiva. Explícale a tu hijo por qué algo es bueno y por qué algo es malo. Estaba yo en la universidad, me voy a reservar el nombre, cristiana. Estábamos en la clase que tenía que ver con este tema y yo le pregunté a la catedrática y le dije: licenciada, ¿qué determina que algo es bueno o es malo? ¿Qué es lo que determina que algo es bueno o malo? Y la mujer, la licenciada, se quedó viendo así. No sé. Y de eso era la clase. Y entonces yo aproveché a explicarlo a la clase, aprovechando ese momento. Y cuando terminó el trimestre, yo le pregunté otra vez a la catedrática: licenciada, mire, una duda, ¿qué es lo que hace que algo es bueno o sea malo? Y dijo: no sé. Ay, hermano, ¿quién determina lo que está bien o está mal? Es la familia. Si para la familia tomar de vez en cuando es bueno, entonces las cosas son buenas. No es la familia, es la iglesia o la religión. Ah, no, para los testigos de Jehová una transfusión sanguínea es pecado. Ellos son los que determinan lo que está bien o lo que está mal. En los libros de sociología de Estados Unidos dice: las consecuencias
Mira los resultados, las consecuencias de tus acciones. Miden si algo es bueno o malo. Pero mira, hay gente mala que le va bien. Y hay gente buena. Mira todos estos cristianos en Nigeria que han sido sacrificados y les va mal. No son las consecuencias. Entonces yo te pregunto, ¿qué determina lo que está bien o mal? Es Dios. ¿Por qué matar es malo? Porque Dios es el autor de la vida, el dador de la vida. ¿Por qué la mentira, el engaño es pecado? Porque Dios es verdad. ¿Por qué la deshonestidad es mala? Porque Dios es un Dios santo, justo. ¿Por qué la inmoralidad sexual es mala? Porque Dios es un Dios puro. ¿Por qué la injusticia es mala? Porque Dios es un Dios justo. Cuando estés frente a una situación, pregúntate cómo está alineado. Si eso está alineado al carácter de Dios, bandera verde. Si algo no se adapta y se confronta con el carácter de Dios, es pecado. Enséñalo a tus hijos. Amén. Dales esa herramienta para que ellos sepan decir: ah, no, eso es malo, sacar chivo es malo. ¿Y por qué? Porque Dios es un Dios que no le gustan esas cosas, los engaños. Él es un Dios de verdad. Número 3, queridos hermanos, protegemos a nuestra familia cuando vivimos de acuerdo al diseño de Dios en nuestro hogar. Mi hijo, bueno, yo tengo 3 hijos. Los 3 son mayores de edad, solteros y sin compromiso, pero no es que estoy no es una promoción aquí, sino que lo que estoy diciendo es que mi hijo varón está orando por una mujer de Dios. No está orando por otro chico. Mis hijas están orando por un varón cuando el Señor se las ponga delante de él, un varón que ame y que respete y que honre a Dios, trabajador, etcétera. ¿Por qué menciono eso? Porque cuando hablamos, ellos no les cabe en su mente. ¿Cómo es posible que un hombre pueda buscar a otro hombre para satisfacer sus necesidades sentimentales y sexuales? No les cabe, porque el modelo que han visto en casa es diferente. Pero la razón por la que está proliferando esta basura en la sociedad es porque los hogares tradicionales, hermanos, han excomulgado a Dios de sus vidas y han vivido tragedias. Vivamos de acuerdo al diseño de Dios. Amén. Enseñémosle a Dios cuál es el diseño de Dios para la familia. Enséñale a tus hijos que la sexualidad va amarrada con el compromiso y el amor. El sexo por placer no es la práctica de Dios. Es solamente cuando hay un compromiso serio en el lazo del matrimonio. Amén. Enséñale a tus hijos eso y vivamos de acuerdo a ese diseño. Hace unos años, cuando yo estaba en la secundaria, el instituto en donde yo estudié los últimos años era solo de bachilleratos, era solo los últimos años del diversificado. Yo recuerdo la primera reunión que tuvimos en un gran salón y entre los hombres se respiraba la testosterona, ahí todos ahí, nadie nos conocíamos, casi nadie nos conocíamos, eran todos, y las chicas igual. Pues al final empezamos a hacer nuestro grupo de amigos conforme avanzaron los meses. Y pues entre mi grupo de amigos había un jovencito pequeño, morenito. Era agradable cuando uno lo trataba, pero quizás porque era pequeñito en medio de tanto grandulón, él siempre se mantenía serio, como que estuviera chupando limón. Y por esa cara que él tenía, oye, es un ginecólogo y una persona así, pues Dios lo ha
ayudado mucho, pero por esa cara que él tenía de todo mal encarado, se andaba metiendo en cada problema, hermanos. Y como yo era uno de sus amigos, cuando se metía en un problema y le salían los cuentazos, ahí sí como hablan los muchachos, el que salía a defenderlo era yo. Ay, otra vez Giovanni, decíamos, otra vez Giovanni metido en problemas. Íbamos en el mismo bus de regreso. Y un día recuerdo que él siempre andaba así todo serio, y un día volteó a ver al asiento de a la par, y el muchacho se le quedó y dijo: ¿qué me miras? Y yo le dije: mira, hermanos, otro problema. Y yo me tenía que bajar antes, pero yo sabía, si me bajo lo van a sopapear todo. Entonces me voy a quedar con él y voy a bajarme en la parada de su casa, y me quedé con él. Y bajamos y me dijo: mira, gracias por ayudarme, ¿no me querés acompañar a mi casa? Vamos pues. Y fui a su casa. Fue la primera vez que fui a su casa. Cuando llegué, vi que la familia era una familia cristiana. La mamá era una mujer tan dulce. El papá era así, molestón, así, tenía su forma de bromear, pero bien agradable. Tenía 2 hermanas, pero yo no iba ahí por las hermanas, ¿verdad? Pero había algo en esa familia que mi familia no tenía. Ahí había algo, me gustaba estar con ellos. Porque si el impacto de una persona que conoce a Cristo no es algo que golpea para bien la vida de otro, imagínese una familia. Y entonces yo dije: ¡ala, qué chilero! Entonces, querido hermano, cuando tú vives en un ambiente y tú creas ese ambiente y buscas que Dios ayude en ese proceso, estás viviendo de acuerdo al diseño de Dios, estás protegiendo a los tuyos. Amén. Dios tiene un diseño para la paternidad, la maternidad, la relación de esposos, padres e hijos y los mayores. Un niño, la siguiente por favor. Un niño de una familia en donde el padre ama a su madre. No olvido lo que decía el doctor Dobson. El doctor Dobson decía: lo mejor que tú puedes hacer, papá, para tus hijos es amar a tu madre. Yo cuando era muchacho, ¿verdad? No me había casado. Yo dije: no tiene relación. Está hablando de lo mejor que puedo hacer por mis hijos, y sale a relucir que es con la mamá. Pero después lo entendí. Cuando yo amo a mi esposa, cuando yo la amo, la consiento, la trato con amabilidad, con ternura, y esto lo miran los hijos, eso protege el corazón de los chicos. Y dice: yo quiero tener una familia como mis papás la tienen. Amén. Pero los ataques a la familia resultan más fáciles porque las familias son disfuncionales. Hermanos, hay abusos en las familias, hay abuso físico. Estoy hablando de entre esposos, hay abuso físico. No crea que solo los hombres reciben, o las mujeres reciben los cuentazos de los hombres. Hemos tratado casos de estos. También se dan al revés. Hermano Rolando López nos contaba cuando estábamos en la superintendencia, ¿verdad? Que no sé si aquí en Zacapa o en alguno de estos lugares había un hombre así, recio de cuerpo, fuerte, fornido. Y entonces en las noches, bueno, su esposa era una mujer alta, blanca, ¿verdad? Así como aquí en Oriente. Y entonces ella en las noches oía: ping, pu, ja, así quieren las mujeres. Y todos oyendo: ay, miren lo que le está pasando a la fulanita. Y era de todas las noches: ping, pu, ja, ping, ping, así quieren las mujeres. Y entonces del ratito salía él con el pelo todo despeinado. Y toda la gente pensando, los vecinos, hermanos,
Los vecinos pensando, pobre la fulanita. Pues un día, una noche, estaba la puerta entreabierta, así, topadita nada más. Ese llegó el momento, ¿verdad? La hora. ¡Ping! ¡Pu! ¡Ja! ¡Fu! Y entonces los vecinos, llamemos a la policía, vengan, vamos a ver. Y entonces se asomaron los vecinos, ¿verdad? Y ahí estaba aquella mujerona con aquellos sartenes de hierro. Y él, para disimular el asunto, para que no se viera que él era el que le estaban dando, él decía, así quieren las mujeres, pero a él era el que le estaba dando. Pues yo estaba en una iglesia y compartí esto, y había una mujer que me estaba viendo así. Y a la par estaba el esposo así. Y a la mujer estaba así. Cuando terminé el mensaje, se me acercó la mamá del muchacho, ¿verdad? Y me dice, ay, pastor, qué bueno que habló de eso, porque viera la mujer que mi hijo se fue a conseguir. Y entonces después me llegó a saludar, pastor, y hasta un abrazo me dio, ¿verdad? Porque, hermanos, eso se da. Por eso, queridos hermanos, como no se está viviendo el evangelio en los hogares, las familias empiezan a experimentar esto. Muchos de los jovencitos que andan buscando pareja varón vienen de hogares en donde hay un matriarcado muy fuerte. No son todos los casos, pero muchos casos se dan por esto. Bueno, refuerce la masculinidad. Padres, sus hijos necesitan tiempo con usted. Refuerce la masculinidad en sus hijos. Realicen actividades juntos. Nosotros, como vimos que en la iglesia había muchas familias, digamos, de madres solteras y tenían hijos varones, decidimos hacer un proyecto. El programa se llamó Solo para Varones. Y entonces me llevaban a los chicos, a los muchachitos adolescentes, todos los sábados de mediodía a 6 de la tarde a mi casa. Y un pastor me preguntó, vos 6 horas, ¿y qué hacías con los chicos para entretenerlos 6 horas? Si Ictus se dedica, ¿cuánto tiempo se dedica el programa Ictus? Unas 2 horas. ¿Qué hacías? Bueno, cuando ellos llegaban era para reforzar la masculinidad, porque solo tenían a su mamá. Entonces cuando ellos llegaban les decía que vengan sin almuerzo. Entonces un día les dije, bueno, mucha, hoy les voy a enseñar a hacer pizzas. Y ese día cocina, a mí me gusta la cocina, entonces ese día hicimos la pizza, les enseñé, ahora le echan esto, ahora échenle la salsa, el jamón, y todo, y las hornea. Cada quien horneaba su pizza y cada quien se comía su propia pizza. Otro día hicimos hamburguesas, otro día hicimos otro, pero después de eso teníamos un tiempo. Teníamos diferentes tiempos de 20 minutos o media hora. Teníamos un tiempo, se sentaban, se ponían quería yo que aprendieran a seguir instrucciones, ¿verdad? Y yo les ponía unos juegos que requerían instrucciones para que se pusieran a armarlos. Se ponían a ellos a armar, pero tenían que seguir el instructivo. Después yo les decía, la Biblia es el instructivo para nuestra vida. Otros 20 minutos o media hora, bueno, vamos a hacer una reparación de casa. Les enseñé a cambiar un chorro, ¿verdad? Les enseñé a hacer otros 20 minutos o media hora. Ahora vamos a ver algo del cuidado masculino. Y entonces vamos a enseñarles a rasurarse, pero con la rasuradora tapada, obviamente. Pero entonces les enseñaba cómo se rasuraba. Y ahí estaba mi hijo también. Otra media hora, ¿cómo vamos a hacer algo en relación con el vehículo? Hermanos, a reforzar la masculinidad. La mujer no puede transmitir masculinidad, se requiere de un varón. Por eso, ¿cómo podemos apoyar a nuestras hermanas? Y hermanas, apóyense en los abuelos, en los tíos, ¿verdad? Porque su hijo varoncito lo necesita. Madres con sus chicas, aprendan a hacer actividades juntas.
Y aquí viene la parte que a mí más me gusta, el cuarto consejo. Hermanos, por favor, la siguiente diapositiva, hermano. La siguiente diapositiva es la siguiente. Ahí estamos, muy bien. Protegemos a nuestra familia con mucho amor en casa. No es mucho amor, no. Es con amor del genuino, hermanos. Con eso protegemos. ¿Por qué? Porque el amor crea un invernadero, un ambiente cálido en donde los niños se pueden desarrollar. Pero quiero hablarle cosas específicas. Por ejemplo, la siguiente, hermano. El siguiente clic. Hacer clic, ahí está. Una de las maneras de mostrar amor es acéptelos incondicionalmente. En la noche o esa noche con mi hija en la cocina, yo le dije a mi hija, ya todos se habían ido a dormir, ella estaba haciendo unas cosas, yo otras, y le dije a mi hija mayor: hija, estoy orgulloso de ti, te amo, mija. Y mi hijita me dijo: gracias, papá, yo también te amo. Y me dijo: es que, ¿cómo no voy a hacer? Ahí ya nos pasamos mucho, hermano, habría que retroceder. Vamos a retroceder a la primera línea, gracias. Y me dijo: gracias, papá, yo sé que tú me amas, pero ¿cómo no me vas a amar? Me dijo, si yo soy una buena hija, yo saco buenas notas. Ella fue abanderada. Y ahí me empezó a contar un listado de cosas buenas que ella tenía. Y yo dije: no. Yo le dije: mija, aquí hay algo. Yo lo pensé dentro de mí, aquí hay algo que no está bien. Y entonces yo le dije: mija, aunque tú no sacaras buenas notas, aunque no fueras excelente en el colegio, aunque tú te portaras mal, aunque tú no ayudaras aquí en la casa, aunque tú me contestaras mal, y empecé a decirle cosas. Y yo le dije: a pesar, aunque pasara todo esto, yo te sigo amando igual. Y la abracé y sentí su cuerpecito que empezó a temblar, y ella estaba llorando y me dijo: papá, muchas gracias. Al día siguiente le dijo a mi esposa: mamá, ayer mi papá me abrazó, y cuando él me abrazó sentí como que era Jesús el que me estaba abrazando. El amor, hermanos, debe de ser incondicional. Amén. El amor, mire el hijo pródigo, cuando el hijo regresó, tenía un discurso pensado en su mente, pero el padre estaba viendo por la ventana. El padre salió al encuentro, y antes que el hijo pudiera hablar, ¿qué pasó? El padre lo abrazó y lo besó. El amor debe ser incondicional. Pero si se portan mal, aunque se porten mal, nunca les niegue un abrazo. Ahí llegó un niño que se había portado mal, su mamá se enojó, la mamá se fue a trabajar. Cuando ella regresó a las 5 de la tarde, el chico salió corriendo a abrazar a su mamá, y la mamá se lo quitó y le dijo: quítate de aquí, porque te portaste mal, estoy enojada contigo. Nunca más, en edad de juventud, de niño y juventud, el niño se le acercó a su mamá para volverla a abrazar. El rechazo, hermanos, es la peor herida que un padre le puede propinar a un hijo. Ahí estaba un jovencito, esto pasó en Estados Unidos, el hijo pequeño de un hermano. Él estaba en un equipo de béisbol. Llevaron a su primer encuentro en béisbol, y cabal, su primer encuentro con el equipo contrario, perdieron. Y vino el papá y le dijo al entrenador: entrenador, mire, quiero invitar a todo el equipo a helados. Aquí tengo unos cupones y voy a invitarlos a helados. Y el entrenador se le quedó viendo y le dijo: ¿y usted qué le pasa? No mira que perdieron el partido, ¿cómo les va a dar helados? ¡Ja! ¿Y a quién se lo dijo? Y el hermano vino y le dijo: mira, y le dijo: yo sigo amando a mi hijo igual, de la misma manera, aunque haya perdido un partido.
y si usted no me va a ayudar, yo los voy a llamar. Y entonces los llamó. Chicos, ¿quieren helados? Y a todo el equipo de béisbol le invitó y le hicieron una rueda alrededor y se le quedaban viendo al Señor y le dijeron: Señor, gracias. Yo pensé que ustedes iban a estar enojados porque perdimos el partido. El amor debe de ser, ¿cómo? Incondicional. La segunda cosa, hermano, hermana, afirme sus emociones. Estamos en la segunda línea, hermano. Afirme sus emociones. Esto, hermano, es fundamental. Esta es la parte donde todos hemos sacado quizás hasta 20 puntos sobre 100. Aquí los padres estamos mal. ¿A qué me refiero con identificarnos? Afirmar las emociones es identificarnos con cómo nuestros hijos se sienten. Por ejemplo, ¿cuántas veces llega? Mamá, el perrito me mordió. Ya viste, te lo dije por andar molestando al perrito, y le cae el sermón al chico. Pero ¿qué dice la Biblia? Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Ahí está Jesús frente a la tumba de Lázaro. Él quería ir, le dijeron las hermanas: no, ya llegue, son 4 días. Y él fue. ¿Y qué sucedió? ¿Se recuerda? Cuando él está frente a la tumba de Lázaro y oyó a la gente llorar y estaba en ese momento tan triste, ¿qué pasó con él? Jesús lloró. Yo me hubiera estado mordiendo la lengua así de la emoción, diciendo: ya van a ver, ahorita lo voy a resucitar y van a ver el poder de Dios, ¿verdad? Pero Jesús, a pesar de que a los 5 minutos iba a resucitar a Lázaro, él se identificó con la emoción, el momento que estaban viviendo estas personas. ¿Cómo aplico esto a los padres, a nosotros como padres? Llega su hija: ay, mamá, estoy tan triste, vieras lo que me hizo la fulanita. ¿Qué te hizo, mija? Yo le conté ayer un secreto y le pedí que no se lo dijera a nadie, y hoy en la mañana se lo contó a todos. En vez de utilizar ese momento para hacerle su sermón: ya viste, es que yo te dije que esa chica no era de confiar. En vez, ahórrese eso. Si eso le pasó a su hija, dígale: ¡qué bárbara! ¿En serio eso hizo ella? ¡Qué mala amiga! ¡Ay, sí, mamá! Es que vieras qué vergüenza. Sí, ay, no, mija, que lo lamento. Identifíquese como ella se siente, porque eso le va a decir a su hija, a su hijo, que él te interesa, que él es muy importante para ti. Claro, yo sé, los adolescentes son un sub y baja de emociones, pero en la medida de tus posibilidades, identifícate con cómo se siente. Sentados en la sala, viendo un programa de televisión, mi hijo me pregunta: papá. Sí, mi hijo. ¿Cuándo empezaste a desarrollar? Y yo sabía por qué me lo estaba preguntando. Porque cuando íbamos a recoger las calificaciones, yo miraba a los compañeros de ellos, unos todos narizones, unos todos brazudos, ya habían empezado a desarrollar, ¿verdad? Así como desarrollan los adolescentes, y unos ya estaban altos y él todavía estaba chiquitito. Y yo le dije así sin pensar: ay, mi hijo, ya vas a empezar a desarrollar, no te preocupes. Cuando el Señor me llamó la atención y me hizo recordar algo en mi infancia, en esa edad, entonces yo le dije: ay, mi hijo, te voy a contar algo. Nosotros en el colegio, cuando hacíamos educación física, todos utilizábamos pants.
Pero un día nos dijeron: la otra semana traigan pantaloneta porque vamos a ir a concursar con tal colegio. Y entonces la otra semana, cuando nos tocó física, todos teníamos que llevar la pantaloneta. Y recuerdo cuando un compañero que me caía mal, ¿verdad?, se quitó el pants, se bajó el pants, tenía todas las piernas peludas. Y yo dije: ay, juela, dije yo. Yo dije: ay, juela. Yo estaba todo lampiño, no me habían salido pelitos, ¿verdad? Y entonces yo me bajé el panza todo avergonzado, ¿verdad? Como que me hubiera rasurado las piernas. Y entonces mi hijo me estaba escuchando. Y yo le dije: mira, mi hijo, yo me sentí con vergüenza. Pero a los meses después ya empezaron a pasar los cambios, ¿verdad? Ahora hasta pelos aquí me salieron. Y entonces mi hijo me dijo: papá, gracias, papá, gracias. Y al tiempo él empezó a crecer. Ahora mide casi el 1.90. 1.90. Quien mira de lejos a él y a mí piensa que el hijo soy yo. El hijo gordito está a la par del muchachón. Bueno, identifiquémonos con ellos. La otra cosa, aprecie sus logros, hermanos. ¿A qué me refiero? Si usted quiere crear un ambiente de amor, dígale: felicitaciones. Ahí está la mamá: mi amor, ahí estaban en el examen de manejo del hijo. El hijo se estacionó bien, aprobó el examen, le iban a dar la licencia y la mamá le codió al papá: mira, felicítalo, tu hijo ganó, ya se sacó la licencia. ¿Para qué querés que lo felicite? Pues, si no, eso es lo que tenía que él hacer. Eso es lo que él tenía que hacer. ¿Para qué lo voy a felicitar? El cara de papa, el cabezón. Y no lo felicitó. Como un padre me dijo en una oportunidad: mire, pastor, usted dice esas cosas, ¿usted cree que a mí me trataron así? Viera cómo a mí me trataban en mi casa. A mí no me trataban con esos cariños, yo tenía que hacer las cosas porque las tenía que hacer. Pero yo le dije: mire, hermano, si su hijo necesitara una medicina, ¿usted qué haría? Yo miro cómo hago lo posible por conseguirse. Muy bien. Y si no tiene el dinero, pues busco, lo consigo, presto. Bueno, esto que te estoy hablando, lo que hablamos hoy, lo necesitan tus hijos. Ve a buscarlo al que tiene eso para darte, el que tiene amor para darte, para que tú se lo traslades a sus hijos, es el Señor. Ve a buscarlo porque tus hijos lo necesitan. Los hijos necesitan que se les diga: wow, qué buenísimo, felicitaciones. Hermanos, ellos necesitan esa motivación. Amén. Ahí estaban los dos grupos de monos. El grupo A eran estos de aquí para allá, ¿verdad? Y el grupo B, estos de allá para allá. Y estaban los monos, los metían en un lugar, en un rally, y los ponían a hacer tareas. Pero para hacer las tareas les daban toques eléctricos. Y los monos iban, se subían, se trepaban para allá, se pasaban por el puente porque les daban toques eléctricos. Pero al otro grupo de monos les daban premio. Y los dos cumplían las tareas, pero el grupo A vivían estresados, peleando. A nuestros hijos nos salieron brillantes en los estudios, mejor que yo y mejor que mi esposa juntos. Pero echando memoria nos dábamos cuenta que cuando ellos llevaban sus calificaciones: papá, aquí están las calificaciones, o íbamos por las calificaciones, ¿verdad? Mirábamos y hablábamos con ellos: ¡ala, mijo! Sacaste 100 en recreo. ¡Wow! ¡Qué buenísimo! Oh, mija, sacaste 100 en refa. Y mire, siempre recalcando lo bueno que hacían. Mientras nosotros nos enterábamos por medio de ellos que habían otros padres que ahora
¿Qué pasó con este 85? ¿Por qué sacaste 85 aquí? No trabajo yo para que paso zampado en el trabajo para que empezaban. Y claro, ellos sacaban buenísimas notas, pero el nivel de estrés, de amargura y de tristeza en los corazoncitos, hermanos, no se lo deseo a nadie. Ben Carson, el que fue el mejor neurocirujano de Estados Unidos, compartió parte de su testimonio y él dijo que él no era bueno para los estudios. Siempre sacaba malas notas, no leía, hasta que un día creo que él llegó a la casa, tiró su mochila en la cama y se le salió un libro y quedó el libro abierto. Él se acercó, recogió el libro y de repente, antes de meterlo en la mochila, leyó esas 2 páginas y dijo: ¿qué estoy haciendo? Estoy leyendo, yo no estudio. Y metió el libro otra vez y se fue. Y al día siguiente, cuando estaban en la clase, la catedrática preguntó: a ver, jóvenes, ¿quién leyó la lección? Casi nadie levantó la mano. Les voy a hacer una pregunta. Y hizo una pregunta cuando él eso lo leí ayer. Y dice que levantó la mano y todos se le quedaron viendo. Y hasta la maestra se sorprendió, ¿verdad? ¿Qué es esto? Y levantó la mano: ven. Y entonces le dijo: sí, ven, ¿qué quieres decir? Es que lo que usted preguntó es esto y lo otro. La maestra se quedó asombrada. Los compañeros se quedaron asombrados. Pasó lo que pasó en este momento, un silencio como este, mire. Y de repente una bulla. Y dice: ven, dijo el que ahora es doctor retirado, ese momento fue tan glorioso que yo quise que se repitiera. Hermano, en vez de criticar, en vez de señalar, felicite a sus hijos, muestre las cosas buenas que hace. Amén. Estamos ya terminando, hermano. Pero también se necesitan las expresiones de afecto. ¿A qué me refiero con las expresiones de afecto? Los abrazos, los besos, las palmaditas, las palabras también. Los niños necesitan expresiones de afecto. Ahí llegó el leproso, se postró y dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Se recuerda? ¿Y qué fue lo que hizo Dios? ¿Qué fue lo que dijo Jesús? ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Alguien se recuerda? Jesús lo tocó. Jesús lo tocó. Un abrazo ahí para nuestro forcivoluntario. Jesús lo tocó. ¿Por qué? Porque los leprosos no se tocaban. Este hombre sabía, ellos vivían excomulgados del campamento, ellos vivían en lugares recluidos. Nadie tocaba esa mugre del leproso enfermo. Pero Jesús sabía su necesidad. Y Jesús, antes de sanarlo, vino y lo tocó. Quiero ser limpio. Nuestros hijos necesitan, hermanos, palabras de afecto. Las chicas necesitan que tú les digas: ay, mi amor, qué bella que estás. Díselo a tu hija. Dile a tu hija: hermosa princesa, qué linda, qué bella. Díselo y demuéstraselo con el abrazo. Mi hija pequeña me dijo: papá, me dijo, tú me decís que soy bella, pero porque soy tu hija. Sí, mi hija, pero yo tengo buen gusto. Y se quedó ella viendo. Sí, eso sí. Entonces, hermano Alexis Ramos me comentó en una oportunidad que dice que él es más expresivo, pero tiene sangre caribeña en las venas, panameña, ¿verdad? Y nos contó en una oportunidad que su hija mayor estaba en clase y quería hablar con él. Tocó la dirección y la directora estaba en junta y le dijo a la directora: ¿qué quieres, mija? Quiero hablar con mi papá por esto y lo otro. Estamos en junta de maestros, pero ve a hablar por el teléfono, pero no sirve el auricular, solo el altoparlante.
Y entonces vino ella y llamó, tuc, 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 tuc. Tut, tut, y contestó Pastor Alexis. Aló, hola papá. Ay, mi meloncito, mi amorcito. Mua, 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 y empezó a piropear a su hija. Y la directora estaba ahí. Volteó a ver, los maestros voltearon a ver quién estaba hablando así con la chica, ¿verdad? Y entonces, ay papá, es que todos te están escuchando, yo quería pedirte esto y esto. Ah, vaya mija. Y entonces terminó. Cuando terminó la conversación, colgó y ella iba para la clase. Le dice la directora, vení para acá. ¿Con quién estabas hablando ahí? Con mi papá. Él era tu papá. Sí, él era mi papá. Y así te trata él siempre. Sí, dice, me contó Alexis. Ay, mira, le cayó tan mal a mi hija que mi hija le dijo, sí, mi papá me trata a mí así siempre. Entonces, hermanos, nuestros hijos necesitan ese calor amoroso, afectuoso. Amén. Si no se lo das tú en casa, un medio mudo, un chimpayate allá afuera se lo va a dar. Sí. ¿Por qué? Porque ahí le dice, ¿será que puedes ir a traer las tortillas? Vaya, ahí vengo. Y se va su hija a traer las tortillas, ¿verdad? Y de repente hay unos muchachos, hay unos vagos en la esquina. No me sale a mí ese chiflido. Y le dicen, ay mamacita, que qué buena. Y empiezan y ella va a pasar ahí toda zareada, ¿verdad? Avergonzada, pensar que tiene que pasar de regreso. Y es como que usted echara gotas de ácido, pero las está echando de ácido de batería en una esponjita seca. Dígale a su hija que es hermosa. Abrácela. Es que no acostumbramos eso en casa. Empiece, hermano. Empiece así como que son dos, así como dos. Empiece, abrácela así como al principio usted va a sentir así como que todos tiesos ahí. Pero empiece, conforme pase el tiempo se va a volver más natural. Dele a su hija lo que necesita. Ahora, a su varón no le dé eso. No le va a decir usted qué bello que estás. Pero el varón se pregunta siempre, ¿tengo lo que es lo necesario para enfrentar la vida? Dígale, vos sos bien inteligente, mijo. Vos sos un campeón. Repítaselo, repítaselo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, bueno, se me fue la señal. Terminemos acá. La siguiente diapositiva, querido hermano. Esté disponible para ellos. ¿Cómo deletreamos tiempo? Deletréeme tiempo. T-I-E-M-P-O. ¿Sabe cómo deletrea tiempo un adolescente, un niño? ¿Cómo deletrea? El niño deletrea el tiempo como A-M-O-R, amor. Para un niño, la mejor expresión de amor es que usted le dé su tiempo y viceversa. ¿Por qué digo eso, hermanos? Porque los padres no están pasando tiempo con sus hijos. Desde que llegó el bendito celular, hermanos, los chicos, mire, usted le pone un celular a un niño y no le pide ni comida. Está entretenido. Pero los padres no están pasando tiempo con sus hijos. Tenemos que apartar tiempo para hacer actividades, para platicar, jugar un juego de mesa, salir, comer juntos. Hermanos, yo le pregunté a mis hijos antes de venir y presentarme acá, les hice algunas preguntas y ellos me dijeron, papá, los papás no están pasando tiempo. Nos hablaron de sus compañeros. Una vez nuestros hijos nos dijeron, lo que más les agradecemos a ustedes es que ustedes siempre han estado ahí para nosotros.
Y así le pasó al presidente del concilio, no al presidente de aquí, hermano Timo, a otro presidente. Cuando el Señor le hizo ver que él había tenido tiempo para su trabajo, para las actividades de la iglesia, pero no para su familia, aquel hombre pasó al frente y estuvo llorando con su traje de casimir fino. Era un abogado. Y entonces él se fue de vuelta a su casa, una casa lujosa de 2 pisos, amplios ambientes. Y él llegó y lo único que él quería era hablar con su hijo. Y allá estaba su hijo en su cuarto, encerrado, oyendo heavy metal, oyendo la gran música. Y él tocó a la puerta de su hijo y le dijo: hijo, necesito hablar contigo. Él bajó el volumen. ¿Quién es? Yo, tu papá. Volvió a subir el volumen. No quería hablar con el papá. Entonces el papá se tomó el atrevimiento de abrir la puerta, llegó hasta donde estaba su hijo, y el hijo se le quedó viendo así asustado y molesto. Y él vino y le apagó la radio y se puso delante de él y se hincó y le dijo: mi hijo, perdóname, hijo, perdóname porque... Y el hijo estaba todo asustado. ¿Qué le pasa, papá? Párese. Mi hijo, perdóname porque yo no he pasado tiempo contigo. Tú creciste y yo me perdí los mejores años de tu vida. Cuando me invitaste para ir a ver tus partidos, yo nunca tuve tiempo. Cuando tenía que ir a recoger las notas, yo mandaba a tu mamá. Cuando tú queríamos que saliéramos, casi no salíamos. Mi hijo, perdóname, he sido un mal padre, perdóname. Y el padre lloraba y lloraba, y esa cara rencorosa del hijo empezó a transformarse, empezó a temblar. Y ahí salió ese niño desprotegido, ese niño que necesitaba un papá. Y él le dijo, el padre le decía: perdóname, perdóname, perdóname. Hasta que el hijo empezó a llorar y a llorar y a llorar. Y al final lo abrazó y le dijo: papá, yo te necesito, papá. Sí, mi hijo, perdóname. Hermanos, nuestros hijos nos necesitan, a ti y a mí. Amén. Entonces, mis amados hermanos, terminemos acá, mi hermano. La siguiente. Y si solo esto se te queda de todo el mensaje, si esto último se te queda de todo el mensaje, porque yo voy a tener que terminar aquí, te saca 100 puntos, aunque se te olvide el resto. La meta de tu hijo para con tu hijo o con tu hija es ganarte su corazón. Vamos, hermanos, la siguiente. Dice la Biblia: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, de él sale las decisiones importantes. Jesús dijo que dentro del corazón salían incluso los adulterios, las fornicaciones, etcétera. Ese es el epicentro de la persona. ¿Y qué tiene que hacer el padre? Apúntale al corazón de tu hijo, gánate su corazón. Si tú le dices: vamos a la iglesia, papá, es que no tengo ganas de ir porque vieras ahí como unos muchachos, vieras cómo me tratan, que no. Vos te arreglás y te vas para la iglesia. Aquí el que mando soy yo. Ah, bueno, ahí va a venir su muchacho, con la cara larga, pero va a venir. Y quizás los hermanos digan: ay, qué bonita se mira esa familia, miren, vienen todos juntos. Pero aquí está el muchacho, pero por dentro está así. Él no quería estar aquí. ¿Qué pasa? Como le dijo un pastor a su hijo: vos vas a la iglesia de aquí hasta que tengas los 18 años, porque estás bajo mi tutela. Ya después vos mirá lo que vas a hacer. Y este muchacho me dijo a mí, me dijo, después que yo cumplí años, el año 18, mayoría de edad, al domingo siguiente ya no llegué a la iglesia. Si tú te enfocas en su comportamiento y corriges solo el comportamiento sin ganarte el corazón,
el hijo va a obedecer nada más hasta donde se le obligue. Entonces, ¿qué hay que hacer? La siguiente, porfa. Siguiente. Usted llega al corazón de su hijo o de su hija con las relaciones. Vos, venite, salgamos un ratito. Vaya, papá, tenía unas cosas que hacer. ¿Qué tenías que hacer? Las haces de regreso. Lléveselo, vayan a comer una pizza. Yo recuerdo que un día fui a recoger a mi hija pequeña. Pasamos a una venta de pizzas. Acompáñame, venite. Ay, qué rico, dijo ella. Y vamos para la casa. Entonces nos sentamos en una mesa. Llamé a la mesera y le dije a la mesera: mire, ¿qué querés, hija? Y ella pidió y se me quedó viendo. Y cuando se fue la mesera me dijo: papá, y mi mamá y mis hermanos, ahí les vamos a llevar, pero esta no lo vamos a comer nosotros solos. Ella se sintió tan especial. Ganes el corazón de su hijo. Es que a mi hijo le gustan jugar videojuegos. Vaya a meterse a ver a los videojuegos. Es que él es Real y yo soy Barça. Vaya y jueguen ahí, platiquen y pásenla bien. Pero hermanos, gánese su corazón, porque cuando te ganas el corazón de tu hijo a través de buenas relaciones, entonces él empieza a pensar: a mí no me gusta ir a la iglesia, pero mi papá sí. Voy a ir. Él empieza a abrazar tus valores, tus prioridades, porque te lo ganaste. ¿Me explico, hermano, hermana? Los científicos ya descubrieron que hay una fuerza más potente que el sexo en la adolescencia. Ellos descubrieron que los muchachos que se abstenían de sus relaciones sexuales, porque allá es libre en Estados Unidos, eran los que tenían una buena relación con sus padres y no los querían defraudar. Por eso, gánate su corazón. Bueno, hermanos, tratamos 4 de 6 puntos. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a orar por nuestras familias. Amén. Para proteger a nuestra familia de todas esas influencias cochinas que están allá afuera, y que ellos se desarrollen como hombres y mujeres de Dios. Cierre sus ojos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te agradecemos por estar en medio de nosotros, Señor. Tú eres el Padre amante y perfecto. De ti tenemos todo que aprender, Señor. Quiero rogarte que escuches la oración de mis amados hermanos, la mía, mi súplica en este momento. Hermanos, este es un llamado para todos aquellos que están dispuestos en el nombre del Señor a hacer la parte que les corresponde para proteger a sus familias. Quizás algunos de acá nos hemos equivocado, hemos fallado. Eso ya no importa. Lo importante es lo que Dios puede permitir hacer de aquí en adelante. Si Dios ha hablado a tu vida hoy, si tú pides oración por tu familia, yo voy a pedir que te pongas sobre tus pies. Vamos a hacer una oración a favor de tu familia, de tu hogar. Ponte sobre tus pies y dile al Señor: Señor, ayúdame a ser un mejor padre. Ayúdame a ser una mejor madre, Señor. Ayúdame a ser un mejor hijo, hija, abuelo, tío, tía. Ayúdanos, Señor. Levantemos un clamor por nuestras familias en esta mañana. Aquellos que quieran pasar al frente pueden hacerlo. Si no, ahí puedes quedarte de pie y vamos a hacer esta última oración. Nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús, aquí está mi familia, aquí están nuestras familias delante de ti. Perdónanos, Señor, si hemos desperdiciado tiempo en otras cosas y hemos desaprovechado la oportunidad de compartir como familia, como padre, hijo, hijos, o madre, hijo, Señor. Oramos en el nombre de Jesús que tú perdones. Si hay algo que tú le tienes que pedir perdón a Dios, pídeselo en este momento. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a edificar nuestras familias.
pero con la espada en la otra mano. Las armas de nuestra milicia, dice tu palabra, no son carnales, no son físicas, sino son poderosas en ti para derribar fortalezas. Tú has dejado tu palabra, Señor. Tú has dejado tu Espíritu Santo. Tú has transformado nuestra vida, has derramado amor en nuestros corazones para que los traslademos a nuestra familia. Ayúdanos a proteger a nuestra familia con amor, con afecto, con tu palabra, con un buen ejemplo, con un buen modelo a seguir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados hermanos. Que el Señor nos siga bendiciendo.